Vamos a ir al Evangelio inspirado por Dios a través de Mateo, en el capítulo número 24, y leemos el versículo número 8. Cuando estén allí, confirman diciendo amén. Mateo capítulo 24, versículo 8. Es muy interesante lo que allí dice. A partir de ese texto dice: y todo esto será principio de dolores. Léanlo otra vez. Ok, vamos a Marcos capítulo 13, versículo 8. De la misma forma, este es un texto paralelo. Marcos capítulo 13, versículo 8. Aquí encontramos una vez más algo muy interesante, y es que la palabra del Señor dice a partir del versículo 3, que en ese lugar se sentó en el monte de los olivos frente al templo nuestro Señor Jesucristo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron. Es decir, los otros evangelios mencionan que le hicieron preguntas claves, pero aquí nos da detalles de quiénes fueron principalmente: Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Pero leamos el versículo 8 una vez más de este capítulo, Marcos capítulo 13, versículo número 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Ahora vamos a Lucas capítulo 21, y allí encontramos una vez más un paralelo muy tremendo de este escenario profético que el Señor describe en el Evangelio de Lucas capítulo 21. El texto que leeremos es el versículo número 13, pero en el Evangelio según Lucas hace más énfasis en la destrucción del templo, pero también hace alusión a escenarios o eventos proféticos. Y dice el texto: y esto os será ocasión para dar testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero que lean el versículo 28 conmigo una vez más, todos juntos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos saben que nuestra redención está cerca? Nuestra redención es en Cristo Jesús. Él es nuestro Dios, único Salvador, nuestro Redentor, Señor Jesucristo. Dele fuerte ese aplauso a Jesucristo en esta noche. Aleluya. Tomen asiento, tengan la amabilidad, y vamos a abordar esta escritura en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a continuar con el tema que estamos trayendo los días jueves. ¿Alguien recuerda de qué estamos hablando los días jueves? Eso, dígalo. La pavorosa. No le pongan el título porque pues ahí no se vale. Pero bueno, ya, allí lo están leyendo, ¿no? ¿La qué? Ok. La pavorosa pretribulación, de eso estamos hablando, y con la ayuda del Señor estamos hablando más enfocado a lo que se llaman las señales de la parusía o de la segunda venida, y estas señales comienzan antes de la tribulación y de la gran tribulación, en un escenario al que se le llama la pretribulación, o el principio de dolores, o el principio de los horrores que vendrán, o los tiempos que son antesala del inicio de ese escenario tan tremendo, que definitivamente creemos que la iglesia no pasará por la tribulación ni por la gran tribulación, pero sí sabemos que la iglesia vive en medio de estos tiempos pretribulacionarios, es decir, donde el texto que leíamos en Mateo 24, 8 declara de manera contundente, y esto los escenarios que allí se describen, dice: solo será el principio de dolores. Otra versión dice principio de dolores de parto. Son realmente el inicio, como dice otra versión de la Biblia, de los horrores, que vendrá. Y en este caso, en Marcos capítulo 13, versículo 8,
la frase final dice: principios de dolores son estos. Y luego encontramos algo muy interesante, por eso hice ese paralelo allí en Lucas capítulo 21, versículo 13. A diferencia de Mateo y Marcos, que nos dicen claramente que este escenario en el que vivimos, y cuando todo esto comienza a verse cada vez con más evidencia, con más fuerza, dice el texto sagrado, solamente esto son principio, es el inicio de los dolores y de los horrores que vendrá. Algo que me llama la atención es cómo Lucas nos dice que ese escenario en el cual vivimos, dice, será ocasión para dar testimonio. En otras palabras, amados hermanos, lo que para el mundo son el principio de los horrores que vendrán, para la iglesia del Señor sigue siendo una ocasión o una oportunidad para dar testimonio de quién es la única esperanza de gloria que tiene esta humanidad. Aleluya. Pero luego el mismo Lucas nos da una advertencia, además de decir esto del principio de dolores y todo lo que van a ver y las señales y todo lo que acontecerá, y cada vez con más fuerza. Dice, solo son principios de dolores. Dice, eso deben aprovecharlo para dar testimonio. Pero también dice algo muy poderoso, que fue donde leíamos nosotros allí, que cuando estas cosas comiencen a ocurrir o a suceder, erguíos. Es decir, no es para que usted también, por un lado, no, el dar testimonio no es procurar meter miedo, porque el miedo en realidad no es para convencer, sino única y llanamente para mencionar la realidad de lo que viene a este mundo, pero mencionar también la esperanza que tiene este mundo. Y por otro lado, aprovechar esto no para aterrarnos con el principio de los horrores que vienen o el principio de dolores que son estos, sino para que, número uno, nos levantemos. Dice, erguíos, levante su mirada, deje de estar poniendo la mirada en cosas materialistas, terrenales. En otras palabras, no que se despreocupe de lo necesario, pero sí que se enfoque en lo primario, en lo más importante. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el vestido y el alimento y todo lo demás vendrá por añadidura. La gente que se enfoca más en lo material nunca va a terminar en la patria celestial. Lamentablemente mucho cristiano hoy se está enfocando más en lo material, por ende están alejándose de la patria celestial. No solo pierden su vida espiritual, sino que pierden también la patria eterna, y eso sí que es terrible. Así que, mis amados hermanos, que Dios nos ayude a mantenernos. Número uno, erguíos. Mira al que está a su lado y dígale, erguíos. Levanta tu mirada. Y dice, cuando esto comience a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque obviamente para los que son del Señor, su esperanza ante todo lo que estaremos analizando, y ya hemos visto en los mensajes anteriores y especialmente en el anterior, no encontraremos nuestra esperanza ante ningún hombre aquí en la tierra, sino como dijo el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alguien dé gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Así que ahí está una clave fundamental. Levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amados hermanos, qué importante es que como iglesia tengamos nuestro enfoque bien en Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estas señales solamente son para describir lo que es, cuánto más cerca está la aparición del Señor como juez para este mundo. Pero antes de que Él aparezca como juez para este mundo, Él se manifestará para su iglesia como su esposo, como su redentor, como su salvador. Lo leían al principio de este servicio en Tesalonicenses a través del apóstol Pablo. En algún momento, sea que vivamos o muramos, si morimos bien enfocados en lo verdaderamente importante, dice que los muertos en Cristo resucitarán
primero, y los que vivimos seremos arrebatados para estar juntamente con el Señor en el aire, en un encuentro espectacular. ¿Cuántos se emocionan de verdad por eso, de saber que tenemos un Dios verdadero y poderoso? A su nombre sea la gloria. Ahora bien, dice algo muy importante: vuestra redención o vuestra salvación está cerca. Aleluya. Ahora, teniendo en cuenta este aspecto y estos detalles, y con esto en mente, es con el enfoque con el que queremos trabajar en este día con la ayuda del Señor. Número uno, teniendo en cuenta que todo lo que vamos a ir describiendo solamente son, diga, principios de dolores. Número dos, diga conmigo, aprovechamos para dar testimonio. Es decir, aprovechamos para predicar, para anunciar. Número tres, diga conmigo, esto es para que despertemos, para que nos levantemos, para que nos enfoquemos en nuestro Redentor. Aleluya. Lo único que hará que usted y yo nos mantengamos firmes ante todo lo que ocurre a nivel global es que nosotros no quitemos la mirada del que nos mantendrá a flote, así como le pasó a Pedro. Mientras su mirada estaba en Cristo, él pudo caminar hasta sobre las aguas, pero cuando se enfocó en los vientos, él empezó a hundirse y finalmente él tuvo que clamar: sálvame. Hasta un coro por ahí hay, ¿no? Sálvame que perezco. Y amado hermano, si nosotros nos enfocamos más en las señales que en el Redentor, también puede traer grandes dificultades. Por eso me gustó mucho ese paralelo ahí entre Mateo 24:8, Marcos 13:8 y Lucas 21:13 y el versículo 28. ¿Por qué? Porque hace realmente un bosquejo de todo lo más importante en lo que debemos enfocarnos. Estas señales que estamos describiendo, que número uno, en el principio de dolores o en la pavorosa pretribulación, empiezan a manifestarse por lo menos de una manera fuerte, pero cada vez, a medida que vaya avanzando el tiempo, se van a poner más fuertes las cosas, y esto principalmente se pondrá más fuerte cuando comienza el asunto tribulacionario y luego cuando se desata el asunto gran tribulacionario. Ya explicamos en el primer mensaje, en Mateo 24, cómo se habla de el tiempo del principio de dolores, la pretribulación, antes de la tribulación, el tiempo de la tribulación y luego el tiempo de la gran tribulación. Ahora, note algo muy importante con lo que quiero comenzar hoy. Dígale al que está a su lado: el mundo está en crisis. Mire esto, hay algunos datos que me han impactado mucho, y lo que me llama a mí la atención es que las señales que estamos tratando, todas tienen que ver, número uno, con vida o muerte, y número dos, todas ellas de alguna manera tienen que ver con salvación, tienen que ver con condenación, porque quienes mueren en medio de todas esas señales y mueren sin el Redentor en ellos, porque dice la Biblia que solo es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, estas personas pierden su salvación, y como vamos a ver, no son cientos, sino que son millones de millones. Y por otro lado está el asunto de la advertencia. Mire este detalle tremendo. En medio de esta pavorosa pretribulación y en tiempos donde se manifiestan estas señales de la parusía, es decir, de la segunda venida como juez a este mundo de nuestro Señor, donde hay tanta desesperación, porque obviamente a medida de que va dejándose cada vez notar más los dolores de parto y el principio de los dolores de parto, la desesperación en todas las esferas de la sociedad es mucho más fuerte, de tal manera que hay tanta desesperación que hay gente que en medio de su desesperación acude a lo que se llama los suicidios. Se quitan su propia vida, cometiendo de alguna u otra manera un pecado imperdonable, poniéndose en lugar de Dios, violando el mandato que dice no matarás. Literalmente, ese es un principio eterno, y ellos violan eso, y automáticamente la oferta de las tinieblas es: te liberarás del dolor terrenal, pero no saben
que entran en un dolor eternal. Y el problema del suicidio es que según algunas organizaciones como la OMS, alrededor de 3.000 personas, en algunas estadísticas, se suicidan por día. Un promedio de 2 personas por minuto se quitan la vida por suicidio, ya sea cortándose las venas, ya sea colgándose, ahorcándose o cualquier tipo de métodos que usan para lo que se llama el suicidio. Un promedio de 2 por minuto. Haciendo unos cálculos generales, son 125 personas por hora que mueren solamente por suicidio. Además, eso equivale a un número de 1.100.000 por año que mueren por suicidio. Se suicidan más hombres que mujeres, la mayoría jóvenes entre 15 y 29 años. El método de suicidio más usado es el ahorcamiento, es decir, el modelo de Judas. Muchos lo siguen aún, aunque Judas, además de pretender ahorcarse, luego cae y luego dice que se rodó y se le salió todo lo que tenía adentro. Fue una muerte bastante horrenda, como se describe en el libro de Hechos también. Y vemos que este es el método más usado, el camino de Judas, simple y llanamente quitarse la vida por ahorcamiento. Por cada persona, y este es fuerte, por cada persona que se suicida, 20 o más no logran hacerlo. 20 personas o más de 20 no logran suicidarse, es decir, en el intento del suicidio no logran llegar a ese nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que si todos se concretaran, estaríamos hablando de literalmente millones de personas suicidadas por año. La pregunta es ¿por qué? Principalmente porque no hay esperanza. Y la única esperanza no está en hombre alguno, en asociación alguna, en personaje alguno, en personalidad alguna. Está en el único que dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me uno a las palabras del pastor Zúñiga cuando dijo: en lugar de quitarte tu vida, entrégasela a Jesús. Y todo este asunto del principio de dolores, de la pavorosa pretribulación, realmente es parte de las razones fundamentales porque hay tanta desesperación, lo cual conlleva, entre otras cosas, al suicidio. Personas que mueren y una vez para siempre entran en un proceso donde ya no hay retorno, donde ya no hay esperanza. Qué triste es saber que eso está ocurriendo. En el mensaje anterior hablamos sobre la señal espiritual y también sobre la señal bélica, relacionada la primera con la proliferación de la apostasía, y ya explicamos, y la segunda con con lo relacionado a las guerras, a los rumores de guerras que aparecen allí. Ahora, habíamos hablado de la evolución de la guerra, y en esa evolución de la guerra todo comienza con cosas aparentemente rudimentarias, pero mortíferas, como las armas blancas, las armas de fuego. Con el paso del tiempo, la artillería pesada, las armas explosivas, las armas nucleares, llamadas termonucleares o de fusión, luego las armas atómicas o de fisión, y cada vez en medio de la evolución de la guerra las armas son más sofisticadas y mucho más letales. Mientras que en una lucha de arma blanca es cuerpo a cuerpo y son pocos los alcanzados, un arma de fuego puede matar más, pero una artillería pesada puede matar más, unas armas explosivas pueden matar más y unas armas nucleares pueden matar muchísimo más. Y así todo el asunto se va volviendo mucho más mortífero y mucho más devastador. Ya habíamos hablado de eso en el mensaje anterior, por ende, solo quiero darle este dato referente a lo que tiene que ver con guerras, porque el enfoque en esta ocasión es en la cantidad de gente que va muriendo en medio de esta, pongamos la imagen anterior, en medio de esta, el título solamente por ahora, en medio de este asunto tan desesperante, en medio de este asunto tan terrible, tan devastador que hay, algunos acuden al suicidio, a quitarse la vida, pero hay otros que en medio de todo esto
también caen como víctimas en medio de estas devastadoras señales que van manifestándose, y una de ellas son las guerras. Tengo un dato que solamente se lo voy a entregar por lo menos hasta cierta temporada, y usted luego ya hará sus cálculos y se dará cuenta cuánta gente pasa la eternidad en medio de cada una de estas señales. Lo peor de todo es que no pueden erguir ni levantar sus cabezas porque ninguno de ellos aceptó a Cristo en su gran mayoría. Lo peor de todo es que no se puede decir para ellos vuestra redención está cerca, porque la mayoría, incluso aunque lo escucharon, menospreciaron el mensaje único que les podía traer esperanza y salvación. Así que, mis amados hermanos, es algo muy delicado. Si hablamos de guerras, vemos que, por ejemplo, la denominada Primera Guerra Mundial, que fue una enorme confrontación bélica centrada en Europa, empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Duró 4 años esa nefasta, esa nefanda, esa destructiva guerra mundial, y en esos 4 años murieron 16 millones de personas. 16 millones de personas. Todos ellos, si usted hace un análisis real, ¿cuántos realmente salvos? Esa es la gran pregunta. Y realmente el todo del hombre aquí en la tierra no es la forma en que muera, sino la condición espiritual en la que muera. Puede que muere en medio de una peste, en medio de una guerra, en medio de alguna de las señales que estamos viendo y veremos, pero el punto es cómo murió, en qué condición espiritual murió. Ahora, viendo este asunto, encontramos, por ejemplo, que hay otra serie de guerras que son las más relevantes en el mundo, además de la Primera Guerra Mundial. Una de ellas es la rebelión de Taiping en China, que duró 14 años de guerra, y murieron en esa guerra un promedio de 20 millones de personas. Pueden ser más, pero esos es los promedios que se dan, 20 millones de personas. Hubo una segunda guerra sino-japonesa que duró 8 años, 27 millones de personas en esos 8 años. Está la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, casi 6 años duró esa guerra, y murieron, y como podrán ver, ahí está evidente, lógicamente, el uso de las armas. Dependiendo de cada guerra mundial se vuelve más devastadora, dependiendo de las armas que usen, y vemos que en esta Segunda Guerra Mundial, en ese tiempo de 6 años, murieron por lo menos 60 millones de personas. Y mientras que en la Primera Guerra Mundial eran 16 millones, ahora 60 millones. Y obviamente la guerra descrita en el Apocalipsis del Armagedón, esa será una guerra todavía más devastadora. Ahora, vemos que, sin contar obviamente, aquí estoy dando datos allí rápidos, las muertes ocasionadas en la denominada guerra de Vietnam, o en la Guerra Fría, o en la del Golfo Pérsico y otras más, incluidas las guerras de todo tipo en cada país. De manera local hay miles y miles que mueren. Por ejemplo, en nuestro país, Colombia, lamentablemente es un país que siempre ha estado relacionado a las guerras de todo tipo, y vemos cómo miles y miles y miles han muerto en estos años. Ahora, según el CNMH, Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia, entre 1958 y 2018 se han realizado 4.210 masacres. Han dejado 24.447 víctimas mortales, sin contar otras víctimas de conflictos, entre otros, como por ejemplo personas que mueren en medio de violaciones, asesinatos selectivos, secuestros o desapariciones forzosas, etcétera. En el año anterior, entre ese paso que se abrió ahora entre Venezuela y Colombia, en ese puente, en el año anterior, solo en el mes de enero, murieron un promedio de unas 13 más o menos personas. Ahí ustedes lo podrán corroborar o buscar más exactamente, pero curiosamente en este año, en el mismo año anterior, pero en este mismo año, en el mismo periodo, han muerto el doble y más del doble de los que murieron por asesinato en ese mismo territorio. Es decir, cuando uno ve
la gente que piensa que con el cambio de gobiernos van a dejar de asesinar, al contrario, se han duplicado. Muchas de las estadísticas demuestran que ahora, en este tiempo, están siendo asesinadas muchísimas más personas en el mismo periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra única esperanza no tiene que estar en nombre alguno, llámese como se llame, debe estar en el único que puede hacer algo verdaderamente por el ser humano, y es el que dio hasta su vida por el hombre y resucitó por amor a la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué tal si habláramos de la época del 2020? Es decir, antes de la gran pandemia había una amenaza terrible de una guerra que muchos pensaban podía ser una tercera guerra mundial. Tensiones entre Rusia y Estados Unidos fuertísimas que se opacaron de alguna manera con la pandemia, porque ese asunto se estaba volviendo cada vez más candente. Pero cuando vino esa pandemia, eso se relajó, pero luego, después de ese asunto, vienen los rumores de guerra también entre Estados Unidos e Irán. Se puso fuerte también. Irán es un país nuclear. Vemos que en esa época, antes de comenzar la pandemia, también habían tensiones fuertes, y detrás de Irán estaba Rusia y detrás de Estados Unidos están otras naciones poderosas. Así que eso se iba a volver una locura de darse esa guerra. Un importante líder iraní amenazó en esos días en convertir en polvo a Tel Aviv y a Haifa, como también eliminar de la faz de la tierra a Israel. Él dijo: tenga por seguro que Irán reducirá entonces a Haifa y a los centros urbanos israelíes a polvo, de manera que Israel quedaría eliminada de la faz de la tierra. Y ahí ya la cosa se puso peor, porque ya estaban tocando con el pueblo que, aunque en medio de su rebeldía, aún en medio de tantas cosas que ha cometido aquel pueblo, no le quita las promesas que hay detrás del pueblo de Israel. Y eso ocurrió en ese escenario antes del 2020, y durante ese escenario habían rumores de guerra de todo tipo. Y ahora no termina todavía de lleno la pandemia en realidad, y no cesan los rumores, cada vez se vuelven más fuertes. Usted sabe lo que pasa entre Ucrania y Rusia y cómo eso ha tenido que ver con la OTAN y cómo eso incluye a otras naciones, y ahí son naciones poderosas. Y hay amenazas de guerra todo el tiempo. La Biblia lo profetiza, pero el punto aquí es que la Biblia también muestra en Génesis 12:3 que todas estas guerras implícitamente, cuando usted hace un análisis real, de alguna u otra manera, y otras de manera muy explícita, de manera muy directa, tocan con el pueblo de Israel, y hay una promesa que pesa sobre ellos, que dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Hablando de Abraham, y de él desciende esta nación. Así que, amado hermano, como iglesia del Señor, nosotros solamente somos como esos espectadores en medio de todo este escenario de principio de dolores. Pero esto sea ocasión no para unirnos a la desesperación, sino para presentar el mensaje de salvación. Que esto sea no ocasión para unirnos al desespero, sino para dar testimonio. Y que esto sea ocasión no para desenfocarnos, sino para erguirnos y levantar nuestra cabeza y estar pendientes, porque nuestra redención está cerca. Alguien que dé gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Así que esa señal bélica, yo solo le estoy dando como pequeñas puntadas para que usted pueda darse cuenta de esas millonadas de personas que han partido a la eternidad en medio de estas guerras de tiempos pretribulacionarios y rumores de guerra. Ya explicamos la guerra espiritual que hay detrás de todo eso, porque obviamente se requiere una influencia netamente demoníaca detrás de todo eso, para que se usen hasta armas biológicas, armas químicas, armas nucleares, armas termonucleares, armas atómicas, armas hasta geofísicas, siempre con el propósito de matar y matar y matar. Pero, amado hermano, hay un Dios que está en control. Estas señales están previamente anunciadas, y ahora vamos a la siguiente de las señales. A esta señal se le llama la señal biológica. La señal biológica.
Allí en Mateo capítulo 24, no vamos a ir leyendo para ahorrar tiempo, en el versículo 7, 24:7, en la parte B del versículo, es decir, en la segunda parte del versículo, aparece una palabra clave y es la palabra pestes. Habrá pestes, hablando de una señal biológica relacionada con la propagación de pestes cada vez más letales. Algunas de ellas aparecen a través del abuso y el uso del hombre, y uso y abuso del hombre en cuanto a naturaleza se refiere, y cuanto más penetran y cuanto más poseen los lugares donde hay ciertos tipos de animales, entran algunas pestes por asuntos de naturaleza, por asuntos también de la degradación del hombre. Se sabe que algunas de las enfermedades más mortíferas del hombre han venido como resultado de la zoofilia, del bestialismo, hombres teniendo relaciones con animales, y eso ha provocado virus terribles que van llegando a la humanidad, y eso es un estudio todo tremendo. Yo hice alguna vez un estudio sobre lo que se llama la emergencia sanitaria, y aplicado a las escrituras, y uno mira cómo lamentablemente en la depravación del hombre la señal biológica es causada muchas veces por la depravación misma del hombre. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, pero en promiscuidad, y ese asunto también ha provocado virus mortíferos, virus mortales en la misma raza humana. Y si a eso le añadimos la maldad del hombre, que no solamente tiene que ver con el aparecer. Estaba escuchando a un experto que decía que cuanto más invadan la selva y cuanto más derriben, y generalmente lo hacen para sembrar más elementos ilegales y sembrar elementos como la marihuana, la coca, el asunto para literalmente enfermar más a la humanidad, descubren que cuanto más se meten allá, más bichos, más cosas los poseen, atacan al hombre, y finalmente el hombre va convirtiéndose como en una especie de propagador de más y más y más pestes. Y no solo eso, sino que en medio de la maldad, hasta los expertos y la ciencia, y en el asunto bélico lo decíamos, usan armas biológicas, armas químicas, y el mismo hombre puede modificar y hacer virus y hacer una cantidad de cosas para matar. Y siempre estas pestes están relacionadas en este asunto. Incluso la palabra pestes ahí viene del griego loimos, que significa pestilencia o plagas mortíferas. Voy a darle rápidamente una información acerca del tema de las pestes, y también volvemos a tener, no pierda de vista el asunto de los millones que van muriendo: suicidio, desesperación, pestes, por medio de las guerras, y por medio de incluso de la apostasía misma espiritual. Mucha gente ha entrado en sectas y una cantidad de cosas raras, hasta se han suicidado, se han quitado la vida, han matado en nombre de la famosa guerra santa, etcétera. El hombre siempre está detrás de todo esto, siempre la vida del hombre, que es tan valiosa. Hace unos días nos predicaban sobre el valor del alma, y amado hermano, es tan valiosa que es impagable, incalculable la tierra su valor. Cristo ya pagó con el precio más alto, la sangre preciosa de Jesucristo. Así que este asunto de las señales, alabe a Dios por eso, pero este asunto de las señales tiene que ver directamente también con la valiosa alma del hombre. Pero hay una guerra de reinos, algo espiritual y algo de las tinieblas, y siempre por las almas de los hombres, vía cualquiera de estas pestes o señales que aparecen. Dentro de las pestes encontramos que existen algunos nombres muy importantes, que en algún momento nos tocó hasta hacer un estudio un poco más cercano para entender las diferencias de las plagas endémicas, luego las pandemias y todo el asunto. Una pandemia sencillamente se refiere a una enfermedad, una peste que traspasa las fronteras de su lugar de origen, sin contar también lo que se llaman las epidemias, que son más locales, más de ciudades, de regiones o de países. Y dentro de las más, digámoslo, más reconocidas, que por el daño tan nefasto que han causado, están, por ejemplo, la famosísima viruela. Más de 300 millones de víctimas mortales que murieron cuando hubo esa plaga de la viruela. También está el asunto del sarampión, más de 200 millones de personas que murieron. Está la gripe española, alrededor de 100 millones de personas. Mire lo que estoy diciendo, estoy dando números terribles.
todos los habitantes de Colombia superan un poco más de 50 millones de personas, y estoy hablando de 300, 500, 600 millones solo con 3 pestes de personas que ya han muerto. Ahora, aparte de eso, la peste negra, 75 millones de personas. El VIH o virus de la inmunodeficiencia adquirida humana, que tiene que ver virus de la inmunodeficiencia humana, que también se le llama el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o SIDA, más de 28 millones de personas. La plaga de Justiniano, alrededor de 25 millones. Hay otra que se llama la peste bubónica, alrededor de 12 millones de personas. El tifus mató a 4 millones de personas. El cólera, unos 3 millones de personas. La gripe de Hong Kong, alrededor de 1 millón de personas. Y esto sin contar los muertos por el cáncer, que sigue matando, el ébola y otros virus y bacterias como el dengue y otros más endémicos como uno llamado el chikungunya, el Zika, el antrax, el carbunco, el antrax maligno, así llamado, el SARS, el síndrome respiratorio agudo grave, y más recientemente, pues el más conocido, el coronavirus o 2019, se le han ido cambiando el asunto, realmente el famoso COVID, también llamado neumonía de Wuhan, y sabemos que este se programó de una, propagó de una manera tan tremenda que alcanzó al mundo entero. Y allí estamos hablando ya de otros millones más que han muerto por este asunto. Ahora, obviamente, detrás de todo esto se hablaban de teóricos de la conspiración, de hasta el día de hoy no conocer exactamente cuál fue el real origen de esta peste que asesinó a millones y millones de personas en el mundo. Entonces, amados hermanos, estamos hablando, yo tengo ahí toda una información, pero ahora quiero ir a los puntos sencillamente de que literalmente toda esta información, todo este caos, todo este asunto de las pestes, esta señal, ha traído no solo información, sino también incluso desinformación, que lo que hace es provocar más caos, más desesperación, y aún como cristianos debemos tener cuidado a esto, y es no unirnos a la desazón del mundo, a la preocupación del mundo. Debemos unirnos a la oración y a la evangelización. Ahí está el poder, en la oración y en la evangelización. Y damos fe, somos testigos del poder de Dios, sanando gente hasta de este tipo de enfermedades, varias de las que he mencionado aquí en este día. Así que, amado hermano, tenemos aquel que es la solución. Dios no tiene respuesta, Él es la respuesta. Dios no tiene la solución, Él es la solución. Por eso vale la pena que usted y yo no nos avergoncemos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Aleluya. Ahora, estamos hablando entonces de las señales, y cada vez que usted va a la Escritura, usted va a encontrar una cantidad de señales. La primera de ellas, la señal espiritual; la segunda, la señal bélica; la tercera, la señal biológica. Pero hay una cuarta señal, que es la señal fisiológica, he llamado la señal fisiológica, relacionado ahí en Mateo 24, en el versículo 7, en la parte C del versículo, aparece las hambrunas, hambres, diga hambrunas. Eso está relacionado con las hambrunas, y voy a hacer una pequeña relación. Todo esto se lo estoy dando así como diría algún maestro, abuelo de pájaro, para que usted y yo podamos por lo menos tener una idea de cuánta gente se está muriendo por asuntos espirituales, por asuntos biológicos, por asuntos de lo que tiene que ver con las guerras, la parte bélica, y también por asuntos fisiológicos. Las hambrunas han traído millones y millones de muertos, y lo siguen trayendo aún hoy. Hace unos días hablaba con mi hermano Marco y mi hermano Juan Carlos, y me contaban de cómo aquí mismo en Colombia, en el departamento del Cauca, en algún lugar del Cauca, hace unos años, y creo que eso sigue lamentablemente pululando en muchos lugares recónditos del país, y aún en las mismas ciudades, uno ve cuánta gente por medio de de esta señal fisiológica que tiene que ver con las hambrunas, y gente que muere. Y me contaban ellos cómo hay gente
que son capaces de hasta regalarse ellos mismos sus cuerpos, regalar a sus hijos, regalar todo a causa de las hambrunas, aquí mismo en Colombia. Muchos cuando piensan en hambrunas inmediato piensan en el África, en las fotografías que hemos visto de aquellos niños famélicos, de aquellos niños que están muriendo por inanición, extremadamente delgados, esqueléticos, y uno piensa inmediatamente en ellos y es parte de esa terrible realidad. Pero también eso ocurre muchas veces hasta las afueras de las propias casas de muchos. Y peor, de muchos cristianos, que a veces no entienden que vivimos en estos tiempos pretribulacionarios para presentarles a ellos, no como hace el humanismo, como hace la parte humana solamente de presentarles una ayuda, darles algo, pero no presentarles la verdadera solución. Amados, es tiempo de que nosotros nos preocupemos por lo que está ocurriendo. Y voy a explicarle algo delicado de por qué razón también existen las grandes hambrunas a nivel mundial. Si usted va a la Biblia, en Ezequiel capítulo 16 del 48 al 50, usted va a encontrar una palabra muy reveladora. Ezequiel 16, 48 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Escuche cuál era la maldad de Sodoma tu hermana. Dice allí, claro, y es perfectamente aplicable ahora. Mire lo que dice: saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Una de las cosas que Dios abomina es ese asunto que está relacionado por un lado con la saciedad de pan, es decir, hay abundancia de pan. Es decir, las hambrunas no se dan por falta de pan, sino aunque hay saciedad de pan, pero también hay otro asunto. Por un lado abundancia de pan, pero egoísmo, pero por otro lado abundancia de ociosidad. Gente perezosa en todo el mundo. Y al socialismo, al comunismo, al humanismo no le gusta que se le hable de esta realidad, y es que gran parte de la gente que ha caído en el problema de la falta de pan, y que ellos dicen, no, yo salgo a robar pues porque vivo en pobreza. Amado hermano, el punto de mucha gente es que ha caído en eso a causa de los vicios, a causa de la pereza, a causa de la sociedad, a causa de la negligencia. Yo miraba por ahí alguna vez un video que me llamaba la atención, cómo presentaban a gente como pobrecitos, etcétera, pero no se dan cuenta que la mayoría de ellos son criminales, son vándalos, son personas que ejercen maldad, que ellos mismos han sembrado y ellos mismos están cosechando su propia maldad. Por un lado están los que tienen abundancia de pan en las posiciones de autoridad, en los ricos, los millonarios que pudieran ayudar, pero por el otro lado tampoco es que haya algo tan bueno. En los del extremo, de la mendicidad, de la pobreza, gente que prefiere prostituirse antes que dedicar su vida a algo que verdaderamente valga la pena. Gente que prefiere robar, según ellos, porque no hay trabajo. Pero uno encuentra gente a veces sin piernas y sin brazos, pero trabajando y haciendo algo por la vida. Y las dos cosas son abominables delante de Dios. La gente que cayó en pobreza por su propia culpa, y la gente que pudiendo ayudar no lo hace. Y el punto es que esta hambruna es parte de la señal fisiológica de los últimos tiempos. Países con ciertas ideas socialistas o comunistas, donde entre más se llenen de hijos, el gobierno les da. Y lo único que hacen es llenar naciones de una cantidad de gente famélica, de gente enfermiza, de gente que ni siquiera puede criar sus propios hijos, porque se acostumbraron a que el gobierno les dé el dinerito por cada hijo que tiene. ¿Cuál es el problema de eso? Que las dos cosas son detestables delante de Dios. Las dos cosas son abominables delante de Dios.
Es decir, algunos tratan de presentar, y vi un video por ahí donde tratan de presentar como con lástima y como acusar a los ricos que pueden ayudar, pero como hacer ver como pobrecita la gente de calle, pobrecitos los que andan en las calles, y los pobrecitos que estaban allí eran marihuaneros, viciosos, gente adicta al crack y a muchas cosas, gente que ejerce el vandalismo, gente que ejerce la maldad, y que la mayoría de ellos caen en ese estado por su propia responsabilidad, por su propia negligencia, por su propia pereza, por su propia ociosidad, lo dice el texto, abundancia de ociosidad. Y amado hermano, la Biblia dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Sí me están escuchando? El que no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Pero el modelo socialista, en medio de este asunto, por agarrar gente, lo que dice es, bueno, ayudemos a los pobres, los ricos le den a los pobres, pero resulta que por un lado hay egoísmo, pero por el otro lado hay vagancia y pereza y ociosidad. Y están criándose, por un lado, una cantidad de gente con abundancia de pan, y por otro lado una gente que no tiene pan por su propia culpa, porque ellos mismos no quieren hacerlo. Ahora, allí en el intermedio sí hay un grupo especial de gente que sí merece ser ayudada. La misma Biblia dice que para ayudar a alguien había que analizar a quién ayudar. La Biblia dice, sea puesta en el listado de ayudas la viuda que no tenga hijos, y si es joven, más bien que se dedique a trabajar. ¿Por qué? Porque es que el punto es que la gente con el modelo humanista dice, ayúdenle a todo, todos los pobres son buenos, pobrecitos, los pobres son buenos, los ricos son malos. Pero en la Biblia habla de uno que era riquísimo, como era Abraham, y él no era, es más, era el amigo de Dios. Así que en el modelo bíblico no importa si es rico o si es pobre, lo importante es si es salvo y si agrada a Dios. Y si es salvo, puede ser salvo como Abraham riquísimo, o como Lázaro mendigo, pero salvo de todos modos. Pablo mismo dijo, yo sé que es andar en pobreza y en riqueza, en abundancia y en necesidad, pero en todo he aprendido a gozarme. Pero el punto es que los unos tienen saciedad de pan y los otros tienen abundancia de pereza. Y por eso también vienen las grandes hambrunas. Es tremendo ver hoy en día gente joven tirados allí, incluso haciendo cosas tan obscenas como teniendo un bebito allí en la calle y dando lástima con sus hijitos allí, en lugar de ponerse a hacer algo productivo. Y es porque están creando una generación mediocre, una generación dependiente, una generación que tiene que todo el mundo entenderle la mano al hermano. Como iglesia debemos dar, pero también debemos saber a quién dar. Porque hay gente que dice, no, hay que dar, pero le está dando para que a la vuelta de la esquina vaya y se meta más basura en su propio cuerpo, se haga más daño. Yo tengo un vecino a quien aprecio, lloro por él, pero él siempre tiene sus problemas. Y hace unos días él me pedía dinero, yo le dije, dinero no te voy a dar, te voy a dar alimento. ¿Quieres comida? Y él cuando está en su trabajo y todo eso, vuelve y se me acerca, y aún en su trabajo dice, verdad que usted dinero no da, pero comidita, si me gasta un chorizo, me gasta esto, usted va a la iglesia. Es decir, ellos no son locos, no son tontos, ellos son inteligentes, solo que dependen lamentablemente de esa mentalidad que mucha gente le ha criado, de que tienen que estarle regalando. Hace unos días hizo un trabajo y en ese caso sí se le dio un dinero. ¿Por qué? Porque él hizo un trabajo y él trabajó y se merece eso. Él fue, hizo y botó unos escombros y hizo un trabajo que no era tan fácil, era pesado, pero lo hizo. En ese caso sí. Pero el punto es que el cristiano debe saber también cómo ayudar. Y el punto aquí es que la señal fisiológica se da porque en algunos extremos hay abundancia de pan, pero no comparten, y por otro lado están los otros que están esperando que todo le den por pura y física pereza, por pura y física holgazanería y por pura y física ociosidad. Yo les decía en estos días en una clase para una pareja hablando de unos temas, le decía, es necesario enseñarle a la gente no a darle el pescado, sino a enseñarle a pescar. Está bien que hay que ayudar, pero hasta cierto punto. Así que, amado hermano, esto es importantísimo. Dele gloria a Dios. Mire este detalle, le voy a demostrar con datos impresionantes. Hay una fuente en una página de noticias, news.un.org, dice esto: el mundo derrocha dinero
Muchos acaparan dinero y otros lo usan en extravagancias, aparte de los otros que solamente están esperando el que les den, pero miles siguen muriendo de hambre. Voy a poner como ejemplo el famosísimo Hotel 7 Estrellas, Hotel 7 Estrellas Burj Al Arab en Dubái. Ese hotel es exageradamente lujoso. Solo para tomar un pequeño ejemplo, nada más. Un hotel exageradamente lujoso. Los precios varían entre los $2.500 y los $40.000 por noche. En otras palabras, traduciéndolo más o menos, porque el dólar sube y peor con el peso que va bajando, la cosa se pone más tremenda, entre 8.450.000 por noche y la piecita más barata, la piecita un poquito más cara, 135.204.000 pesos por noche. Y la barata, para los que les gusta algo más barato, 8.450.000 pesos. Algo no tan exagerado. Entonces, mis amados hermanos, estamos hablando de cosas locas para ir a dormir. Usted puede dormirse por eso es que el Hijo de Dios dice: a su amado dará Dios el sueño. En paz me acostaré, así mismo dormiré. Usted puede dormir hasta en un mueble, feliz. Pero esta gente, con ese dinero, imagina cuánta gente pudiera ayudar a salir por lo menos de no solo darle comida, sino enseñar, porque el problema es que no se puede seguir enseñándole a la gente a darle el alimento, sino enseñarle: mira, tú puedes trabajar por tu propio alimento. Ayudarle, proveerle, pero es que hay gente que se acostumbró a eso. Yo estoy estudiando en la Escuela Bíblica de Gobierno y escuchaba el testimonio de una persona de Barranquilla, o de una de las compañeras que está en una de esas zonas costera norte, y decía cómo ella en esa ciudad conoce a una persona que tiene una llaga ahí en el cuerpo bastante terrible, y hay gente de dinero que le ha dicho: mira, yo te voy a ayudar, porque les ha movido el corazón, mira, te voy a ayudar, te voy a pagar el mejor médico, tú no tienes que pagar nada, yo te voy a ayudar para que puedas estar sano y puedas trabajar. Esa persona dijo: es que yo así en esta condición me dan más dinero, de esto vivo. Pero te están muriendo, eso te va a carcomer, de esto vivo. Entonces el problema ya es mentalidad. Entonces, mis amados hermanos, por un lado está este asunto, millones, solo estoy hablando de este hotel en especial. Este hotel tiene unos restaurantes de una comida extraordinaria, pero millones de toneladas de alimentos son tirados a la basura. Algunos expertos afirman que más de 127 millones de toneladas al año se desperdician en ese hotel, pero también en todo Latinoamérica. No obstante, más de 100 millones de personas padecen hambre extrema y anualmente están expuestos a morir famélicos inminentemente por inanición. En otras palabras, solamente hay algunos tipos de restaurantes en el mundo tan finos que ellos, cuando la comida se les queda, tienen que botar esa comida, no la pueden dar por políticas de la empresa. Y lo que botan no es cualquier cosa, es comida, no es que la botan porque no sirve o porque se pasó, es porque en el día no se salió lo producido y ya. Y eso lo hacen por toneladas alrededor del mundo. Ya le di el dato, alrededor del mundo, de 127 millones de toneladas de comida por año, solo en Latinoamérica, sin contar el resto del mundo. Así que, lamentablemente, por un lado hay abundancia de pan y por el otro lado hay abundancia de pereza. Y eso activa más la señal fisiológica del hambre. Una nota importante es que 8.500 niños mueren cada día por desnutrición. Según las estimaciones de UNICEF, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la División de Población de Naciones Unidas, 8.500 niños mueren por desnutrición al día. No al año, al día. Así que, mis amados hermanos, esta señal por eso se llama la pavorosa pretribulación. Estamos hablando de tiempos bastante tremendos, donde por
asuntos espirituales, por asuntos bélicos, por asuntos biológicos y ahora por asuntos fisiológicos, millones siguen muriendo. ¿Sabe cuál es la gran y terrible noticia? Que la mayoría mueren sin Cristo y sin esperanza. La quinta es la señal física. Diga, señal física. Ella está relacionada con asuntos de la naturaleza. Ahí en 24:7, en la parte D del versículo, dice terremotos en todos los lugares, en todas partes. Está relacionado a terremotos, está relacionado a catástrofes mundiales. Voy a darle solamente una pequeña información para que una vez más usted se relacione por lo menos con algunos datos numéricos y así usted pueda tener una idea básica de que es algo muy serio. Existen algunos datos sobre el tema de los terremotos, solo hablando de terremotos, sin contar tifones, sin contar inundaciones, sin contar derrumbamientos, sin contar avalanchas, sin contar tormentas eléctricas, sin contar todos los tipos de fenómenos de la naturaleza que causan también muchos muertos. Hay uno de los terremotos, el terremoto más famoso, se llama el terremoto de Valdivia en Chile, ocurrido el 22 de mayo de 1960. Es tan terrible que dicen que duró 14 minutos y su magnitud era de 9.5, el más intenso que se haya registrado en la historia de la humanidad. Cerca de 2.000 personas murieron en ese terremoto. Hace unos días estuvimos en Bogotá, yo les contaba, y ahí hay una simulación de temblor, de diferentes niveles de temblores, en una casita especial que hacen, y nos metieron allí, y el máximo nivel era como de 7 más o menos, pero ese de 7 ya es terrible, se siente terrible, y eso que lo hicieron durar 15 segundos. Y ellos luego decían, imagínense si este mismo nivel fuera de 1 minuto. Y acá estoy hablando de 14 minutos a 9.5. Ahora, está el terremoto de Ancash en 1970. Es el más destructivo en la historia del Perú. Murieron 100,000 víctimas en un solo terremoto. Cuando yo leía esos detalles, vuelve otra vez más, traiga a la mente, porque sé que estoy hablando a gente entendida en el ambiente espiritual. Traiga a su mente la realidad de saber que estamos hablando de que no son vidas cualquiera, son almas de hombres, que la mayoría murieron sin Cristo Jesús. Aquí terminaremos dando estos datos. Está el ciclón Vola, donde que es la mayor tormenta tropical registrada, 12 y 13 de noviembre de 1970, azotó el este de Pakistán y el oeste de Bengala, India. Casi 500,000 personas murieron en este ciclón. Además de ello, está el terremoto de Tangshan, China, uno de los más mortíferos de la historia moderna, alrededor de 242,419 muertos. Está el terremoto de México de 1985, más de 100,000 muertos. Si usted pudiera tomar una calculadora e ir sumando todo eso, es una cantidad con los millones que ya he ido mencionando. La erupción del Nevado del Ruiz. Estuve hace unos días ahí en ese lugar llamado Armero, estuvimos allí y es terrible, solo estar ahí en ese lugar, ver las casas a la mitad enterradas, es una cosa horrible, y saber cuánta gente murió allí y cuánta maldad también se practicaba en esos territorios. Y ahí se habla de esa erupción del Nevado del Ruiz, 13 de noviembre de 1985, devastó por completo el municipio de Armero, Tolima. La segunda erupción volcánica más mortífera del siglo XX. Murieron 25,000 personas y la mayoría ni siquiera lograron sacarlos de allí. Además de eso, estamos hablando del terremoto de Haití de 2010, más de 300,000 víctimas. El terremoto y tsunami de Japón 2011, más de 20,000 muertos. El tifón de Haiyan en Filipinas 2013, más de 7,000 muertos. El tifón Nargis 2008 golpeó a Burma, conocido como Myanmar, 140,000 muertos. Las inundaciones ocurridas en China, 18 de agosto de 1931, el río Yangtze, el amarillo y el Huai
Uruguay se desbordaron con excesos históricos. Entre las inundaciones, la hambruna y las enfermedades desatadas como tifoidea, cólera, disentería, 3.700.000 perdieron la vida. En el terremoto en Cachemira 2005 entre India y Pakistán, 86.000 muertos. El terremoto en Chile 2010 fallecieron 526 personas. El terremoto y tsunami en la isla de Sumatra, Indonesia 2010, 454 muertos. El terremoto en Nepal 2015, país asiático, más de 8.000 muertos. El terremoto en Ecuador 16 de abril del 2016, más de 650 muertos. Es el 2020, también hace unos días, hubo muchísimos movimientos y hasta la fecha siguen ocurriendo asuntos en todas partes del mundo. Incendios ni se diga, se está hablando de millones de hectáreas que fueron causadas. ¿Y cuál es el problema de este asunto? Por eso estoy hablando de que esto es solo el principio de los horrores que vendrán. ¿Por qué? Porque en esta señal que estamos analizando, que es la señal llamada la señal física, cada terremoto, cada incendio, cada deforestación, cada problema climático, cada problema de asuntos de la fuerza de la naturaleza, cada devastación física, cada desbordamiento, no termina allí. Es decir, no solo mata a las personas que mueren en el momento, sino los efectos que causa a largo plazo. Pestes y otra cantidad de enfermedades impresionantes que ocurren a causa de la señal física. Es decir, cada señal está relacionada con algo más. Muchas de estas personas que quedan allí y las cantidades de muertos luego producen otra cantidad de más enfermedades, y estamos hablando de una señal, y en este caso es la señal física, la número 5. Seguiremos hablando de estas señales gradualmente en los otros mensajes. El punto clave aquí es, número uno, esto es solo el principio de dolores que vendrá. Número 2, esto debe ser ocasión, o debemos aprovechar esta ocasión para predicar y para dar testimonio. Y número 3, estas señales no son para asustar a los hijos de Dios, sino para que nos irgamos, nos levantemos nuestra cabeza y entendamos que nuestra redención está cerca. Este asunto numérico que le he hecho allí rápido para que usted mire los millones de millones, literalmente son millones de millones que han muerto, entre la señal espiritual, entre la señal biológica, entre la señal fisiológica, entre la señal física. Cada una de estas señales trae consigo más y más y más millones de personas que mueren. El problema es morir sin Cristo Jesús. Muchos hijos de Dios también murieron en medio de esta señal, pero la diferencia es que mueren salvos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Amados hermanos, vamos a orar, y yo quiero que usted ahí donde está se ponga de pie. Esta palabra es para que hoy meditemos esta noche. Allí donde está, incline su rostro y medite en esta palabra que Dios nos está hablando hoy. Dios nos está advirtiendo por medio de estas señales que estamos estudiando. Hay señales bélicas que siguen amenazando con quitarle la vida a millones más de personas. Hay señales espirituales que siguen arrastrando, señales biológicas, fisiológicas y físicas que siguen manifestándose constantemente. Estamos recién empezando este año y mire cómo está incluso nuestro departamento y el Colombia, y la situación está muy fuerte. Amados hermanos, es tiempo de que como iglesia aterricemos, dejemos de estar enfocados en lo material solamente, porque es muy triste ver cómo Satán ha logrado arrastrar a muchos en ese engaño del materialismo, enfocados en las cosas meramente terrenales. Hay gente que no le da ni pena, no le da nada dedicarle horas y horas y horas y horas y horas y horas al estudio, que hay que hacerlo, al trabajo, que también hay que hacerlo, pero no le dedican. A algunos se les hace largo un culto de hora y media. ¿Por qué? Porque están enfocados más en lo terrenal que en lo espiritual.
Pero amado hermano, allí donde está esta palabra, que penetre hasta lo profundo de su corazón y le enseña a usted a avivar su espíritu. Levante su voz conmigo y ore. Dios y Padre, estoy levantando, Señor, un clamor, porque por medio de esta palabra, la profecía, el mensaje profético tiene este efecto y surte este efecto en nuestros corazones, y es que nos lleva a aterrizarnos en la realidad número uno de tu calendario. Estamos hablando sobre una mirada en el calendario de Dios, Señor. Número dos, nos lleva a entender los tiempos en los que estamos viviendo, y además de ello nos exhorta a enfocarnos en lo verdaderamente importante. Pero además de ello nos exhorta a ser verdaderos testigos en medio de este manifestar del principio de dolores, de la pavorosa pretribulación, de las señales que están manifestándose cada vez con más fuerza. Pero también, Señor, nos está exhortando, y esa es la petición. Si hay alguno no bautizado esta noche, si hay alguno que aún le falta dar pasos de fe, si hay alguno que aún no se ha reconciliado con Dios, si hay alguno que aunque está bautizado y hasta recibió el Espíritu Santo, pero necesita afirmar sus pies en la presencia del Señor, esta es la noche para que usted le diga: Señor, yo quiero enfocarme en ti. Entiendo que cuando vea que estas cosas están sucediendo, debo erguirme y levantar mi cabeza y empezar a reconocer que mi Redentor, el Sol de justicia, mi Salvador, está cerca. Tú vienes pronto. Cristo regresa. Cristo cumplió cada detalle de su primera venida. Él cumplirá cada detalle de su retorno. Es tiempo, iglesia, que levantes tu voz. Es tiempo que levantes tu vida en Cristo. Es tiempo que reacciones. Es tiempo que recapacites. Es tiempo que reflexiones. Es tiempo que vuelvas a los pies del Maestro. Alguien que alabe al Dios vivo en esta noche. Alguien que alabe al Dios vivo en esta noche. Alguien que aplauda su nombre. Donde Aleluya. siempre Aleluya. has de reír. Oh santo, oh shalama, Habrá un mañana y canta y canta estaremos juntos. Adiós. oh kamasi Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. para la iglesia, mientras que para el mundo Habrá viene un lo peor, mañana para la iglesia viene un mañana mejor. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Jesús. Iglesia, alaba lo que Él vive. Iglesia, adóralo mientras hay esperanza. Entrégate a Él en esta noche. Aleluya. A su nombre. La tristeza y el Digno lamento de ser adorado. pasarán en un momento. Dios limpiará con su Yo siento hoy que su palabra está aquí para limpiar, para remover, para restituir. Aquí está su presencia esta noche. En el brillo Alaba de su nombre, unos alaba su nombre. ojos, con deseos de vivir, y en la paz que hay en el rostro de aquel que vive feliz. Habrá un mañana mejor. Estaremos junto a Dios, y vendrá un mañana sin fin,
su nombre.